de, este tiempo ha presenciado algún hecho lamentable que considere que pudo evitarse si el sistema de salud hubiera estado más ordenado? Mm, de hecho que sí. Cuando yo una vez fui a recoger, la única vez que logré recoger medicinas para mi papá en el seguro, prácticamente hice todo un día de colas. No fui con él, fui yo sola, porque sí decían que te atendían y finalmente me derivaban a un lado, a otro, no sabían exactamente cómo manejar la situación. Finalmente logré sacar las medicinas, pero justamente fui cuando yo estaba sin saberlo, había tenido el tema del COVID y había pasado ya como 15, 20 días, pero tuve que estar parada en la calle más o menos desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Y ese día era un día muy frío. Y yo fui la más afectada en mi casa con el tema del COVID porque me dio una neumonía leve. Ese estar a la intemperie me generó una lesión mayor y finalmente pues me quedaron algunas pequeñas secuelas. Nunca tuve problemas para respirar, pero sí mi pulmón se afectó más de la cuenta, ¿no? Y creo que eso se pudo evitar en mi caso, si es que se hubiera dado una atención más idónea, más oportuna para recoger simplemente las medicinas, ¿no? Si ya tenían el historial de qué medicinas toma mi papá, hubieran podido, como decían, ¿no? Trasladarlas a las farmacias cercanas al domicilio o sencillamente si hay una orden previa, ir y poder recogerlas, pero no hacen todo un protocolo, todo un trámite. Creo que no, más es lo que quita tiempo y Y genera no que haya llega más con... gente en el hospital, que es lo que no se quiere, y bueno, eso, ¿no? Y eso en mi tema personal, pero creo que en los medios de comunicación hemos visto mucha gente solicitar atención y morir en el intento, ¿no? O que de repente haya podido atenderse y no le han dado la medicina que debió tomar y obviamente la enfermedad ha acelerado más y bueno, ha devenido en su muerte, ¿no? Ujú. Eso. Bueno, ¿qué considera, con respecto al personal médico, cuál es su opinión acerca de ellos? Muchos dejaron su puesto de trabajo. Bueno, claramente todos somos humanos y en ese momento de pandemia han tomado muchas decisiones. ¿Qué considera con respecto a eso? Bueno, es respetable también, ¿no? Porque no solamente es uno, es la familia. Uno puede vivir con adultos mayores, con niños o con personas que tienen cierta vulnerabilidad y en ese sentido algunos han tomado la decisión de apartarse de la institución médica a la que trabajan y otros han decidido quedarse, ¿no? Eh, sí creo que han podido buscar algunas otras alternativas, ¿no? No sé, poniéndose de acuerdo con el mismo gobierno. Por ejemplo, si es personal médico y no quiere afectar a su familia, así como hubo la vía en vía, esta vía de los enfermos de COVID, de repente que ese personal médico se quede ahí y no esté trasladándose a su casa, ¿no? Para evitar también contagiar a su familia, ¿no? Porque ha habido se ha minorado la cantidad de personal médico y eso no ha permitido atender a todos, ¿no? Como debería. Pero fuera de eso, en general, y antes del COVID, e incluso con el COVID, yo sé que el personal médico, incluyendo enfermeras, ¿no? Tiene vocación de servicio. También sé que en el día a día tú aprendes a ser más frío, bueno, los médicos aprenden a ser un poco más fríos, pero lamentablemente se ha perdido a veces se ha perdido la empatía y a veces no hay un buen trato, ¿no? También sé que los enfermos a veces un poco que no colaboran cuando se sienten mal y todo, pero, pero justamente por eso, ¿no? Creo que deberían de ser un poco más tolerantes, más pacientes, más empáticos, porque a veces no tienen un buen trato, ¿no? O porque son más fríos o porque sencillamente no tienen la intención de atender, ¿no? A mí me ha pasado ahora con mi papá, ya llevándolo al centro médico, que se había roto la cadera
me mandan a hacer unas placas, yo sola no podía subirlo a la máquina de rayos X porque no es lo mismo subir una persona que está bien a una persona que está con la cadera rota, ¿no? Entonces, la persona que te saca la prueba no lo carga, entiendo que no lo tiene por qué cargar, pero no hay personal auxiliar que te ayude a cargar, tienes que buscarlo. Es todo un tema que te genera más pérdida de tiempo y más desgaste para el enfermo o para la persona que está en emergencia, ¿no? O he logrado que lo atiendan a las 9:30, 10 de la noche, después de recorrer 2 o 3 hospitales durante todo el día, donde me decían, sí, lo vamos a operar, pero de acá a un mes, no hay camas, regresa. Es más, no había ni siquiera una silla para poder sentarlo y lograr que entre, porque como está con la cadera rota, no se puede mantener en pie por sí solo. Entonces, al cabo de 3 hospitales recién he logrado atenderlo, cuando eso no debería ser así. Yo sé que por el tema de la pandemia tienen protocolos muy especiales, pero igual, ¿no? Si ven una persona que está en una situación de ese tipo, deberían pues de atenderlo de inmediato, ¿no? Y cuando he llegado al tercer hospital, me he dado con la sorpresa que sí había muchas camas libres, muchas camas. La mayor parte de los días que ha estado ahí mi papá, el 50%, si no es más, han estado libres. O sea, sí hay capacidad, pero por alguna razón te ponen peros o tú tienes que insistir un poco más cuando no debería ser así, ¿no? Entonces, sí me he topado con esas situaciones, ¿no? Y muchas veces la salud en segundo plano. Sí, y sobre todo cuando es de adultos mayores, porque sé que los médicos tienen un protocolo también que si tienen a una persona relativamente joven frente a un adulto, van a preferir a esa persona joven porque tiene, digamos, una expectativa de vida mayor, ¿no? Pero es la persona mayor también siente, y es más, se siente Es mucho una más persona. vulnerable, mucho más débil. Pero bueno, son situaciones. Ahora, podría entender eso si es que ya todo ha colapsado de repente, ¿no? Pero si hay camas, si hay personal para atenderlo, entonces creo que no tendría mucho que pensarlo. Sin embargo, no lo ven así, no lo ven así. Uno tiene que rogar o tiene que estar insistiendo cuando no debería ser así, pues, ¿no? Claro. Bueno, señora Pati, como grupo le agradecemos enormemente por su tiempo y por tomarse el tiempo de la entrevista. Eh, Lamentamos mucho la situación que ha tenido que pasar con su papá, todo el tiempo que han tenido que estar buscando una solución, lamentablemente que no se puede dar eh, muy rápidamente por todo el tema del sistema tan precario que tenemos en el país. De todas formas, muchas gracias. No, al contrario, no te preocupes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.